ya estoy bien. La Navidad andina ha sido pues siempre una suerte de romance para nosotros. Nada más tierno que la idea del nacimiento lleno de arbolitos y a veces hasta de un tipo de papel oscuro que simula rocas y que en realidad son paisajes andinos, son paisajes nuestros. La Navidad andina ha ido cobrando características particulares y la integración de las regiones nos ha ido enriqueciendo y enamorando. Los nacimientos son toda una suerte de arte y es una belleza apreciarlos. Pero también, por supuesto, tienen un significado con un gran arraigo popular. Le hemos pedido a Jesús Raimundo que nos visite hoy por dos razones. La Virgen de la Puerta de Otusco, que está en días de festejo, y la Navidad andina. Bienvenido, Jesús. Cecilia, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acudir a nuestro llamado. La Virgen de la Puerta, la fiesta ya comienza, es en estos días. Cuéntanos. La Virgen de la Puerta de Otusco, precisamente hoy día es uno de los días muy importantes que se va a celebrar, que es lo que representa la bajada. ¿Qué significa la bajada? Significa que la Virgen está ubicada en la entrada de su iglesia, y es precisamente hoy en que la Virgen desciende por una estructura sobre rieles muy solemnemente y lentamente para entregarse a los brazos de sus fieles, entre cánticos, música, oraciones, aplausos. Porque mañana va a ser el día principal de la Virgen de la Puerta de Otusco, donde la procesión es multitudinaria, son más de 100.000 personas que acuden a este pueblo que está ubicado a 75 kilómetros de Trujillo. Y mañana, además, después de la procesión, se cerrará con una corrida de toros, además habrá la quema de castillos, y el día 16 ocurrirá lo contrario, digamos, la subida de la Virgen. La Virgen va a tener un contacto mañana y pasado con los fieles, en el atrio de la iglesia, y luego, bajo el mismo mecanismo, se ubicará en la puerta de su iglesia. O sea, sale el 14, el 15 está en procesión y el 16 regresa. Y esa tradición es algo que no se interrumpe nunca. Todos los años se respeta y hay una suerte de vocalía, de cofradía, digamos, hay gente encargada de hacer respetar la tradición. Hay una hermandad de la Virgen de la Puerta de Otusco, y además es una fe que se ha enriquecido con el tiempo. En realidad la fe de la Virgen de Otusco llega a estos pueblos, a Otusco precisamente, por los padres agustinos, en 1550 aproximadamente. Y la fama de la Virgen de Otusco llega a consolidarse cuando cuentan las tradiciones. Los piratas iban a amenazar esta zona de Huanchaco, y entonces sacan a la Virgen a la puerta del pueblo para protegerlos, para que los corsarios no invadan la zona de Huanchaco y lleguen hasta Otusco. Obviamente se cumplió este deseo del pueblo, y en adelante esta Virgen, que es la Virgen María, llega a denominarse la Virgen de la Puerta de Otusco, por este milagro colectivo que se realizaba. Y los que organizan la festividad es una hermandad que data del siglo pasado, tiene un siglo y medio más o menos la hermandad, que cada año se van integrando más fieles, y además hay una participación de quienes han recibido la gracia y los milagros de la Virgen, quienes en esta festividad precisamente vuelven al pueblo de Otusco para representar sus danzas, que una de las principales danzas son los negritos. Los negritos evoca a los esclavos africanos que en un tiempo estuvieron en la colonia, estuvieron en estas zonas, y los negritos en estos tiempos son pues personas que se embetunan, que van con sus familias, danzan, si bien es cierto, no tienen la percusión de esa época. La música es con tarolas, bombos, palmas. Como de caperos. Exacto, ¿no?
y se visten, digamos, de manera muy simple, porque sobre la prenda donde ellos usan de manera cotidiana, se pone una especie de tocuyo, y siempre hay la presencia de los niños. Los niños son muy importantes en esta festividad, no solamente de los niñitos, sino de los fieles, porque los niños son entregados a la Virgen, encomendados a la Virgen. Hasta una edad determinada entre 15 y 16 años en que ellos ya pueden decidir si continúan con la fe o es que deciden apartarse de la celebración. La historia es común, todos continúan y es por eso que se va renovando. Es parte de ser Exacto, exacto, entonces se va renovando, ¿no? Es una fe que va creciendo, que trasciende. Y lo más curioso en esta fecha es que en realidad los más de 100.000 fieles que van son descendientes de los pobladores de la zona o fieles que vienen de otras zonas. Otusco es un pueblo que el resto del año está muy tranquilo, incluso se observan las puertas de las viviendas con candados, la mayoría hay un sector de pobladores que están en los campos, es un pueblo tranquilo, no tiene mucho movimiento que precisamente estos días se está observando, ¿no? 14, 15 y 16 de diciembre. Así es. Y es una efervescencia de fe, de cánticos, de danza, de devoción, de esperanza y de paz, ¿no? Es una festividad donde todos confluyen y además donde se renueva esta fe que ha llegado hace varios siglos a estos pueblos. Y eso precede la fiesta de la Navidad, de la Natividad, precisamente. Y quería aprovechar tu visita, Jesús, porque tú conoces, como pocos peruanos, nuestro país y sobre todo nuestra antropología, ¿no es cierto? Nuestra antropología religiosa. La Navidad andina, ¿cómo se festeja exactamente en la sierra, cómo se festeja en la Sierra Central la Navidad? La Navidad es distinta a la que nosotros conocemos en la capital. Vamos a hablar de los Andes y en los Andes vamos a identificar que hay una zona urbana y una zona rural. Me estoy refiriendo básicamente a la zona rural. Cuando llega la fe a estos pueblos, cuando empiezan los pobladores a descubrir el sentido de la llegada del niño Jesús, de la salvación y todo ello, ocurre algo muy interesante, que en los primeros años de la colonia se empiezan a introducir las danzas prehispánicas y como que la fe también los empiezan a acoger. Y entonces, en estos tiempos, en la actualidad, la Navidad es en realidad una adoración al niño. Es una adoración intensa con las danzas que hasta hoy persisten, con las danzas de los pastores, con la danza de los negritos. Los negritos están presentes en la mayoría de los pueblos de los Andes, porque en esa zona han dejado huellas, en algún momento de la historia han trabajado, y entonces son evocados en esta festividad. La Navidad en realidad es una entrega de danzas, por ejemplo, en la zona sur, en Ayacucho, están las guaylillas, donde aparece un personaje muy interesante que es el anciano, el mayor, que en quechua es el macho, y él lidera todas estas ceremonia de festejo. Es una danza que va acompañado de las mujeres que zapatean y que cantan. Hay además en otros pueblos como por ejemplo en Junín, que es la Cachaguar, es otra danza que se representa, que también tiene las mismas características, donde aparecen las mujeres compartiendo sus danzas y además la presencia de este macho, de esta persona mayor, el anciano. En general, en los Andes, la festividad de la Navidad, la llegada de la Navidad se representa, digamos, con la adoración al niño Jesús. Y esto se prolonga hasta la Bajada de Reyes, una festividad que posiblemente en Lima ha perdido el brillo, que sí se mantiene allá, donde, hasta el 6 de enero. Hasta el 6 de enero. En Huancavelica ocurre algo muy curioso, por ejemplo, donde los danzantes de tijera también le rinden una adoración al niño Jesús. Y digo curioso porque si te contaba al inicio de que habían estas danzas iniciales prehispánicas que fueron acogiéndose
En la fe, la danza de las tijeras más bien fue una danza que era perseguida porque se denominaron idolatrías en un momento de la historia entre los 1600 y 1670, pero ahora, exacto, pero ahora se ha incorporado, ¿no? Se ha incorporado a la fe católica y se han incorporado estas adoraciones, y los danzantes son acompañados por también danzantes mujeres quienes cantan villancicos. Los villancicos persisten, se mantienen con sus mensajes digamos, de pleitesía, de bienvenida, de paz, de mensajes, ¿no? En general, el pueblo andino danza al Niño Jesús en la Navidad. La adoración al niño, entonces, tiene que ver con el baile, con la danza, ese es el homenaje. Ese es el homenaje. Esa es la oración. Esa es la oración. Es una oración colectiva. En Cusco, en Chumililcas, ocurre algo curioso. No hay un poblado en Chumililcas donde más bien son dos barrios, Belén y el Niño, que se enfrentan. Es el Tacanacu, es un festival, es una costumbre, la tradición Tacanacu es confrontación física, donde se trata de representar cómo se organizan los pueblos, ¿no? Entre el pueblo de arriba y el pueblo de abajo, y cada uno tiene un representante y empiezan a entrar en una rivalidad física. Es digamos, parte de la costumbre de este pueblo andino que hasta ahora persiste, ¿no? Maravilla. O sea, que parte del villancico y, digamos, la tradición del villancico es una suerte de mixtura, de mezcla, de mestizaje con este tipo de danza y de adoración que en muchos hogares todavía se fomenta y que reúne a la familia, reúne a los niños alrededor, al pie del nacimiento, para precisamente cantar o para hacer que los más chiquititos de la familia bailen un tataguaranguito, ¿no es cierto? Muy lindo. Muchas gracias, Jesús. Ha sido gratísimo conversar contigo, como siempre nos ilustras sobre lo nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias y felices fiestas. Bien, no. Voy a despedir el programa, pero antes quiero recomendarles Cosas Hombre. Cosas Hombre ya está